Usa el chat, Abraham, para que me digas si me escuchas o no. Sí, pero no sé cómo usar el chat. No, no te escucho, no te escucho, no te estoy escuchando. Ya le dije. Ah, aquí será. Yo me escucha, ok. Abraham, ¿me escuchas? Hola, Vicente. Ah, ¿Me escuchas, Vicente? Yo no te escucho, Vicente. Usa el chat y me dices si me escuchas o no. yo te escucho perfectamente, sí. ¿Me No, oyes? yo no te estoy escuchando, Vicente. Tú me escuchas a mí. Usa el chat. Sí, Usa el sí. chat y dime si me escuchas. Déjame buscar el chat, el chat. No, no te escucho. Yo no lo estoy escuchando a ustedes. Pero si ustedes me escuchan a mí, con eso puedo dar clase. Usen el chat, en el chat. Estoy buscando el chat. Aquí está. Porque estoy conectado desde la tablet y no. Ah, ok. Ustedes me escuchan a mí, pero yo no los oigo a ustedes. Mm. No nos oyes nada. Nada. Bueno, sepan que yo no los escucho. Faltan algunos. Bueno, no importa. Si ustedes me escuchan, lo importante es que ustedes me escuchen. Ok. Bueno, faltan varios por entrar. Abraham está ahí, pero no me escribe ni nada, no sé. Me imagino que me está escuchando. Vamos a darle unos minutos. Es que tuve que entrar ok. También me escucha Abraham. Ok. Bueno, faltan tres. Falta Yerlin, falta Shakira y falta este, Edgar Tobar y Osvaldo. Osvaldo Flores también falta. Bueno, no les puedo preguntar nada porque si me responden, no me pueden responder. Este, bueno, esperemos 2 minutos más y si no entra nadie más, comenzamos. Espero que hayan tenido una semana, una buena semana desde el miércoles pasado. Que tuve problemas con la computadora. Menos mal que por la tablet he podido conectarme. Pero no sé por qué no los escucho yo a ustedes. Debería escucharlo. Debería escucharlo, pero no los escucho. Bueno, comencemos. Bueno, pero lamento que tampoco que falte tanta gente. Bueno, esperemos unos minutos. Hola, buenos días, Buenos Osvaldo. ¿Me días, disculpen escuchas? la demora. Ya estoy aquí. No me Sí. escuchas, no me escuchas, pues yo no te escucho. Yo no te escucho a ti. Lo que quiero saber es si tú me escuchas a mí. Escríbelo por el chat. Ajá, aquí me copian, los escucho perfecto. Yo no te escucho, pero si tú me escuchas, podemos hacer la clase. Escríbelo por el chat. Es que no tengo. Ah, ok. Osvaldo escucha perfecto. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, comencemos. Yo siempre les voy a
a Jaime para que grabe. Bueno, yo siempre les voy a pedir que recuerden esos principios de filosofía de la historia que, eh, que les he mencionado en las clases pasadas. El problema del tiempo, el problema de la causa, el problema de los contrafácticos. Por cierto, les voy a mandar un libro sobre contrafactuales, muy interesante. Yo no lo he leído, pero los libros de los contrafactuales puede a ustedes de serles de mucha utilidad. Realmente, de que yo aprendí el tema de la contrafactualidad, de lo contrafáctico, de lo antiintuitivo, lo aprendí hace muchos años de un gran lógico extraordinario que se llama John Elster. Se lo recomiendo. Los libros de estudiar lógica. Porque la lógica es la base del pensamiento, pues, o sea, tienen que saber lógica. Y este lógico es, de verdad, muy bueno, excelente, muy bueno. Bueno, fíjense ustedes, hemos trabajado un poco temas, el concepto de capitalismo, qué consideramos capitalismo, el recorrido. Ya sabemos que el capitalismo no nació espontáneamente, sino que nació en un recorrido histórico que comienza más o menos alrededor del siglo XIV e involucra un arco que va de las ciudades-estado del norte de la península itálica, como Venecia, Florencia, Ferrara, hasta luego mudarse a la esquina noroccidental de Europa, en ciudades como Amberes, como Ámsterdam, hasta que Inglaterra logra, por efectos de la revolución científica que causa el Imperio Español, que permite el descubrimiento de América, que permite en América crear una sociedad inmensa, una sociedad que va a tener tres siglos de paz, una sociedad muy próspera, una sociedad con capacidad adquisitiva, y eso va a permitir que lo que no se logró en el norte de Italia o en la esquina noroccidental del continente europeo, en Amberes y en Ámsterdam, lo logre en esa esquina, en ese lugar geográfico, Inglaterra, porque le logra aprovechar el mercado americano, ¿verdad? El mercado americano. Luego, ya más tardíamente, en las profundidades del siglo XIX, la conquista de la India o el dominio inglés sobre la India va a consolidar ese mercado. Por supuesto, está el que se incorpora el Atlántico, ¿verdad? Como océano, el Pacífico como océano, y se da entonces la conformación del mundo mundial tal como lo conocemos al día de hoy, la bolita del mundo, ¿verdad? Se conforma el planeta en toda su extensión. Y eso es precisamente el origen de lo que hoy llamamos capitalismo, pero que yo prefiero llamarle economías de mercado, porque el concepto de economía de mercado abarca más cosas, abarca más la complejidad de las sociedades occidentales. Y nos permite a nosotros entonces, al abarcar su complejidad, entender que ese proceso de largo plazo que llevó a la configuración de esas economías de mercado. Ahora me voy a referir a otro tema que está en el programa, que es el tema de la revolución tecnológica, lo que llamamos la revolución industrial. Pero me voy a referir antes a procesos históricos que son importantísimos porque nos van a permitir entender lo que pasa actualmente. Acuérdense
ustedes. Ustedes no están aquí en este seminario para solo para aprender historia. Están para aprender cómo usar la historia para sus mejores análisis tácticos y estratégicos, para darle profundidad a sus análisis, para poder darle asistencia a sus clientes, ¿verdad? De manera profunda, de manera más asertiva, de tal manera que aumente el número de ceros en el cheque que van a recibir. O sea, queremos usar estos conocimientos históricos para tener más capacidad profesional, para tener una capacidad profesional que nos permita orientarnos mejor en el mercado en que estamos, a nuestros clientes y ser más productivos y eficientes en nuestro trabajo. Fíjense lo siguiente, cuando hablamos de revolución tecnológica, me quiero referir a procesos muy anteriores, muy anteriores al momento en que aparecen las economías de mercado. Y lo voy a hacer por una razón muy particular. Se salvaron porque yo no los puedo escuchar, porque les tenía una pregunta que era cómo se imaginaban ustedes el problema de la tecnología, ¿verdad? El problema de la tecnología. Porque lo que se dice de la tecnología no es que esté mal, el cuento está bien, pero es un cuento incompleto y en muchos y de muchas maneras es un cuento incompleto y incompleto, dejémoslo en incompleto. Hay grandes historiadores de la ciencia como Bernal, como Mumford, Lewis Mumford, mucha literatura sobre historia de la ciencia. Pero más o menos lo que yo veo en el tema de la tecnología, aún hoy, lo que nos narran es que el hombre, ¿verdad?, es hombre porque usa herramientas. Porque primero agarró un palo para defenderse de otro hombre o para defenderse de un animal. Luego inventó la lanza y le puso una piedra filosa, ¿verdad? Que lo aprendió pues a cazar mejor. Y después inventó la flecha, que también lo inventó mejor, que fue el primer misil. El primer misil es la lanza, ¿verdad? Porque un misil es algo que puede impulsarse con algún tipo de energía. Una lanza es un misil que usted le da velocidad y fuerza humana, con la fuerza de su cuerpo. Una flecha ya incorpora otra energía que es, además de la suya, la que incorpora la tensión de la madera y la cuerda del arco, ¿verdad? Ese es un poco el relato, es decir, que el hombre va incorporando poco a poco una serie de herramientas que le permiten controlar y dominar dominarse a sí mismo y dominar a la naturaleza. Ese es el cuento que tenemos sobre la tecnología. Ya sea entre los que lo hacen demasiado bien, como Bernal o como Mumford, y de otros que no lo hacen tan bien. Pero el tema de la tecnología es que, el tema profundo de la tecnología es que la tecnología, en primer lugar, se produce porque el hombre, y bueno, pero antes de decir eso, digo lo siguiente. Nosotros estamos, ¿verdad? Como ustedes saben, en la cúspide de la cadena biológica, de la cadena de la naturaleza, estamos en la cúspide, ocupamos el primer lugar. Pero resulta que lo ocupamos, pero no somos la especie con más fuerza, ¿verdad? Nosotros no tenemos más fuerza que un león, ni tenemos más fuerza que un caballo, ni tenemos más fuerza que este, somos una especie muy débil. Ya yo les decía en clases anteriores que el hombre en sus comienzos, hace alrededor de unos 7 millones de años,
era un carroñero y lo fue durante muchísimo tiempo. Un carroñero, un mamífero que era un carroñero, ¿verdad? Hasta que comenzó a transformarse en el Australopithecus, después el Homo habilis, después el Homo erectus, hasta que llegamos al Sapiens, pasando por una serie de homínidos como el Neandertal, el Cromañón, los decinovanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas especies, todos esos homínidos eran profundamente débiles frente al resto de las especies biológicas, ¿verdad? Comparen un mamut es un animalote enorme, ¿verdad? Frente a el humano que tenía que cazarlo en grupo, ¿verdad? Y tenía que usar herramientas para poder. Entonces, es verdad que las herramientas, ese relato de que son las herramientas los que nos permiten conquistar la naturaleza y ocupar la parte superior de la escala en el mundo, es verdad, pero, para entender un poco lo que es la tecnología en su momento y lo que es la tecnología hoy, hay que entender que el hombre, y esta era la pregunta, ¿qué es lo primero que el hombre tiene que dominar? Pero como ustedes no me pueden contestar, porque yo no lo puedo escuchar, o me pueden contestar, pero yo no los voy a escuchar, se salvaron de la respuesta. Y el problema es que el hombre, lo primero que tiene que conquistar es la energía. Y ustedes me dirán, bueno, pero profesor, ¿cómo es eso? Porque resulta que primero se inventaron las máquinas y después nosotros le pusimos a la máquina la energía que nosotros consideramos conveniente. Pues no fue así. Lo primero que el hombre domina es la energía. ¿Y cuál es la primera forma de energía? También se salvaron de esa respuesta. La primera energía es el fuego, ¿verdad? Que el hombre de hace 4 millones de años comienza a darse cuenta de que es algo que les puede ser útil, pero fíjense, vuelvo al tema de que todo necesita mucho tiempo para que el hombre lo pueda asimilar, para que el hombre lo pueda conquistar. Es decir, para que el hombre conquistara el fuego, pasaron millones de años. De hace 4 millones de años aproximadamente, hasta 400.000 años antes de nuestra era, el hombre, ahí transcurrieron millones de años, 3 y pico, más de 3 millones de años, en la cual el hombre tuvo que pasar para que el hombre controlara el fuego. Y el fuego es muy importante, y el fuego no es una creación humana, como ustedes saben muy bien, porque el fuego, no probablemente, con toda seguridad el hombre lo sintió en los rayos, cuando los rayos golpeaban a los árboles que se prendían en candela, cuando veían surgir de las grietas de la tierra la lava volcánica. Entonces el hombre vio ahí el fuego, ¿verdad? Entonces el fuego no es una invención humana. Hay un mito que todos ustedes conocen, que es el mito de Prometeo. También se salvaron de decirme si de verdad conocen el mito de Prometeo, que es el mito griego en la cual es el invento de la tecnología. El mito griego del invento de la tecnología, que es el dios cuando Prometeo, el titán Prometeo, uno de los hijos de Cronos, el dios del tiempo, le entrega al hombre el fuego. Es decir, el fuego es una donación divina. Y Prometeo pagó por esa violación, ¿verdad?, de entregarle la tecnología a través del fuego al hombre, siendo encadenado perpetuamente por toda la eternidad, encadenado a una piedra donde el águila le comía las entrañas todos los días. Se las comía, le volvían a nacer y el otro día llegaba el águila y le comía las entrañas, ¿verdad? Eso es un poco como la inflación.
¿verdad? La inflación nos come las entrañas todos los días. Entonces, Prometeo le entrega a la, al, al, le entrega al hombre el fuego, ¿verdad? Ese mito también hay un mito bíblico, ¿verdad? Que es cuando Eva, siempre Eva, comienza chaca, 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 como cuando sus esposas, acuérdense, su esposa comienza, cómprame una cartera Vuitton, con una cartera Vuitton, bueno, comenzó a darle al hombre, mira, hay que comerse la manzana, hay que comerse la manzana del árbol que está ahí en el paraíso. Y Adán, bueno, vale, pero Eva, pero no, hay que comerse la, cómprame el bolso Vuitton, cómprame el bolso Vuitton. Hasta que por fin la mujer lo convence y el hombre va, se come la manzana y por supuesto Dios lo bota del paraíso y el hombre primigenio pierde los dones preternaturales, los bienes preternaturales, que son la impasibilidad, la inmortalidad, la inmortalidad, pierde la inmortalidad, pierde, ¿cuál fue el primero? Bueno, no me pueden contestar. Pierden la inmortalidad, pierden, son 3 bienes, después se los digo, no me acuerdo ahorita, les dije 2, que la impasibilidad, la inmortalidad y el tercero es el que no me acuerdo. La impasibilidad es cuando uno es impasible, ¿verdad? Es cuando no siente nada, es la capacidad de no sentir dolor, de no sentir sufrimiento, etcétera, etcétera. Y la inmortalidad es el no poder morir, ¿verdad? No muero, soy inmortal y no muero. Hay una diferencia entre eternidad y mortalidad. El hombre no es eterno, es inmortal. ¿Por qué no es eterno? Porque la eternidad es desde siempre para siempre, mientras que la mortalidad tiene un comienzo. Lo que significa la inmortalidad es que no hay un fin. Esa es la diferencia entre eternidad e inmortalidad. ¿Y por qué el hombre pierde la inmortalidad? Porque el hombre fue creado por Dios. Entonces, la inmortalidad es que creado por Dios no va a poder morir. ¿Será Entonces, poder divino? cuando Eva convence a Adán, ¿y qué es la manzana? ¿Qué es el árbol que tiene la manzana? El árbol de la sabiduría, ¿verdad? El árbol de la sabiduría. Entonces, la belleza, la hermosura de que son las mujeres, la grandiosidad de las mujeres, que si las mujeres no hubieran convencido a Adán de comerse la manzana, de comer del árbol de la sabiduría, todavía nosotros andaríamos por ahí en Guayuco, perseguidos por leones, osos, cuanto a alimaña hay en las selvas de este mundo. Es decir, es gracias a la mujer que nosotros accedemos a la humanidad plena, porque ella fue la que convenció a Adán de comer del árbol de la sabiduría, y si los hombres como somos unos flojos, y si las mujeres no nos dicen las cosas que hay que hacer, pues no las hacemos, tan sencillo como eso. Entonces fíjense ustedes la gloria que es tener al género femenino como nuestra otra parte. Entonces, ¿qué pasa con el fuego? Que el fuego es energía, y el fuego, ¿qué permitió el fuego? En primer lugar, controlar el clima, ¿verdad? Controlar el clima que nos circunda, por supuesto, no el clima en general, el clima que nos rodea, ese pedacito de cosa que nos rodea, porque el mundo en el cual se desarrolla el hombre es un mundo extremadamente frío, no como el aire acondicionado de su oficina, ahí como está Vicente en el aire acondicionado de su casa, ¿verdad? O Jaime en Cagua, que tiene que prender aire acondicionado cuando puede, porque se le va la luz, porque para que no le pegue el calor. No, un frío brutal, 40 grados bajo cero, y además no 3 meses al año como es ahora, sino que era un frío de 10 meses. Por eso es que el hombre aparece en las zonas más cálidas del planeta, que son las zonas del sur,
en África. África es el origen del hombre porque es una zona templada, una zona donde hay. En Europa se han descubierto los yacimientos arqueológicos en el sur de Europa, en España, lo que es Altamira, lo que es Atapuerca, etcétera, etcétera. Entonces el fuego permite al hombre controlar el medio, controlar a otros animales, permite cocinar, porque seguramente en algún momento que un árbol se prendió en candela, algún venado quedó cerca de ese fuego y el hombre que tenía hambre lo vio al venado chamusqueado y hambre es hambre y se lo comió y descubrió que sabía mejor, que era más fácil de masticar, porque no sé si ustedes han cocinado carne cruda, comido carne cruda, pero la carne cruda es muy difícil de masticar, luego tiene bacterias, luego tiene una serie de cosas, y el fuego permite que el hombre digiera mejor los alimentos, permite que los pueda masticar mejor, permite que el hombre pueda desarrollar, darse energía, porque cuando tú te alimentas, tú tomas energía, ¿verdad? La energía produce energía, ¿verdad? Energía humana. Entonces, luego alargó el día para los hombres, permitió que los hombres se relacionaran socialmente. A lo largo de millones de años, el hombre pudiera consolidar sus relaciones sociales, sus relaciones humanas, porque se podían reunir alrededor de un fuego y poder ir consolidando esos lazos, porque es la relación social, las relaciones humanas, como el hombre se va convirtiendo el hombre. ¿Por qué el sapien termina siendo el homínido dominante? Porque el sapien, una de las cosas, no porque fuera el más fuerte, ni porque tuviese el cerebro más grande, eso no es verdad. El Neandertal tenía un cerebro tan grande como el sapien y además era más grandote, más musculoso, tenía más fuerza, tenía más resistencia al frío, pero la ventaja del sapien fue el dominio de sus relaciones sociales, que desarrolló relaciones sociales internas a su comunidad y hacia afuera que no lograron otras especies de humanos. Se fue y parte de eso está en el fuego. Entonces, la energía, después nosotros hemos incorporado otras formas de energía, pero es la energía lo primero que el hombre tiene que dominar. Pónganse ustedes un cálculo grueso que he visto yo en algunos historiadores de la tecnología, el hombre puede desarrollar 50 vatios de energía él solo, ¿verdad? Pero si tú le incorporas un caballo puede desarrollar 500 vatios. Es decir, estamos hablando de 10 hombres. 10 hombres. Cuando el hombre incorpora el caballo, puede entonces incorporar la fuerza de 10 hombres y puede entonces liberar el que haya otros hombres que se pueden ocupar de otras cosas, lo que hoy llamamos la división del trabajo. Hay hombres que se pueden dedicar a otras cosas, ¿verdad? Imagínense ustedes, y otros que puedan hacer otras. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de energía, de fuerza que se puede aplicar a diferentes tareas, ¿verdad? Incluso ese es el primer salto tecnológico. El primer salto tecnológico, el primer salto cualitativo tecnológico es el de la domesticación de animales. El control del fuego lo domina el hombre en millones de años hasta que logra su control, hasta que logra hacerlo seguro y luego la domesticación de animales se convierte en el otro salto tecnológico. Porque todos los animales domésticos proporcionan una serie de energía y luego la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura, al alimentarnos vía la agricultura, de acuerdo al relato que ustedes conocen, el hombre se sedentariza,
el hombre logra incorporar una fuente de energía que, aunque es inferior a la carne, el problema de la agricultura, sobre todo los tres grandes cereales del mundo, que son el trigo, que se desarrolla en la zona del oriente fértil, del creciente fértil, que es esa zona que va de Irak hasta Egipto, el arroz que se desarrolla, que se domestica en el oriente asiático, y el maíz que se domestica en la parte americana. Y los cereales tienen dos características muy importantes. Una, el hecho de que cuando uno se come algo con cereal, no se come un pedazo de pan, aunque sea solo, y uno se sacia. Se sacia. O sea, vamos a decir, ¿verdad? Se siente satisfecho. Cuando usted come algo de trigo, pan, cuando usted se come una arepa, maíz, y cuando se come un plato de arroz, uno se sacia. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que son cereales que se pueden almacenar. O sea, que yo puedo cultivarlos hoy, pero guardarlos para el momento en que haya escasez. Y entonces puedo usarlos de tal manera que me permitan que me liberen de la inmediatez del consumo del cereal. Entonces, esto es lo primero, la energía. Y ustedes me dirían, bueno, profesor, pero usted hoy amaneció, se fumó una lumpia y está yéndose tan lejos. ¿Qué tiene eso que ver con la revolución industrial y con nuestros días? El hecho de que hoy volvemos nosotros a sentir con fuerza el tema de la energía, porque hoy en nuestro mundo, en el mundo que estamos viviendo, lo que se ha convertido en más importante es la energía. Hoy lo que todo el mundo quiere es controlar la energía, ¿verdad? Ya sea la energía fósil, ya sean las energías llamadas alternativas, solares, eólicas, geotérmicas, etcétera, o la nuclear. Y entonces volvemos al tema, la energía no es un asunto externo de uso instrumental, La energía es lo que nos hizo hombres, lo que nos hizo y nos convirtió en los seres que ocupamos la escala superior en el mundo mundial, ¿verdad? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que nosotros valoremos el tema de lo que significa la energía. Hoy, para desarrollar el mundo digital, el mundo de las nuevas tecnologías, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las criptomonedas, el mundo de la computación cuántica, la revolución cuántica instrumental que ya está a la vuelta de la esquina, lo que se necesita es energía, energía. Pero fíjense, esa energía está en el principio de nos convierte en hombres. Y vuelve a ocupar una enorme importancia hoy por hoy, la energía. Y luego, la escala superior del mundo, del universo, de la escala humana, porque no por nuestra fortaleza, sino precisamente porque nuestra debilidad, he dicho que somos lo más débil del mundo, lo más débil, la especie biológica más débil. Es decir, una cucaracha tiene más millones de años sobre el planeta que el ser humano, el cocodrilo, el tiburón, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra debilidad y el hecho de tener ciertas características que permitieron el desarrollo de la inteligencia, pero aquí hay un punto que es donde quiero llegar, y les confieso que es difícil abordar el problema. La tecnología, la energía, no es algo que está externo a nosotros.
La energía es una prótesis natural de nosotros. Es decir, ¿qué es una prótesis? Una muleta es una prótesis, ¿verdad? Cuando uno se pone un tensor para corregir una fractura, eso es una prótesis. Bueno, la prótesis que nos hace hombres y que es una prótesis que no es un algo interno, que no es algo externo, perdón, que no, sino que algo que es consustancial al hombre mismo, es la energía y la tecnología. ¿Verdad? Esto yo sé que es difícil de entender, pero piénsenlo, traten de pensarlo, sino que todos esos aparatos, toda esa enorme estructura que ha creado el hombre, ¿verdad? Que ha creado el hombre, porque el hombre ha tenido que conquistar todo su mundo, todo eso es parte del hombre mismo y es parte de la forma como el hombre ha terminado construyéndose a sí mismo. Es decir, cuando usted ve a esos señores que hablan contra la tecnología, porque el mundo es tecnológico, porque hay muchos, y en la filosofía hay, bueno, detractores de la tecnología y del mundo de la tecné, etcétera, que por eso se los estoy advirtiendo, son personas que no han entendido nada del desarrollo del hombre y de por qué el hombre se logra desarrollar tal como se conoce actualmente. Entonces, hay filósofos que sí trataron de entenderlo, sí trataron de entender y llegaron a una concepción en la cual la tecnología, es decir, que la naturaleza no es algo que está fuera de nosotros, y la tecnología es algo que está fuera de nosotros y nosotros simplemente la usamos instrumentalmente. No, hay filósofos como Hegel, por ejemplo, como Schelling, que es el gran filósofo de la naturaleza, en la cual intentaron ver, integrar cómo el hombre, cómo hay una unidad, ¿verdad?, entre lo que es la tecnología, la naturaleza, la sociedad, y cómo el hombre se construye en un proceso unitario, dialéctico unitario, de todas esas situaciones. Yo no me puedo extender en esto porque es una problemática que no está en lo que yo quería hacer. Pero entender que la tecnología no es algo que está fuera de nosotros, ¿verdad? Por eso a veces se entiende mal lo que es la inteligencia artificial. Yo les decía anteriormente que la única inteligencia, porque cuando uno dice inteligencia artificial, lo que está oponiendo es inteligencia artificial e inteligencia natural, suponiendo que la inteligencia nuestra es natural y que hay otra que es artificial. Pues pues yo no comparto esa idea. No es que yo no es que no digo que sea mentira. Lo que digo es que yo no comparto la idea de que existe una inteligencia artificial y una natural. Por supuesto, como ustedes saben, yo puedo estar perfectamente equivocado. Pero la inteligencia humana es tan artificial como Grok, como ChatGPT, como DeepSeek, como Gemini, como Copilot, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia humana es tan artificial como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana es la derivación de un intercambio entre él y la naturaleza, ¿verdad? En donde la tecnología lo fue construyendo a él tanto como él construyó la tecnología. Por eso es que la tecnología es una prótesis. La tecnología no es algo que está allí fuera de nosotros, que es un objeto fuera de nosotros, sino que la tecnología es algo que está integrado a nosotros, ¿verdad? Integrado de tal manera que no hay a veces forma de distinguir entre las formas tecnológicas y las formas humanas, ¿verdad? Imagínense nada más, piensen en esta idea de que ustedes quedaran, de que alguien les borrara la tecnología. O sea, que alguien les borrara los teléfonos, les borrara toda la tecnología, el agua caliente,
la cocina, electricidad. Imagínense eso. Bueno, ustedes, en mi opinión es que el ser humano desaparecería, porque el ser humano es uno, ¿verdad?, con la tecnología. Esta es una idea para que la piensen, ¿verdad? Entonces, por eso quería abordar este tema antes de hablar de la revolución tecnológica, para que entendamos qué es tecnología, para que entendamos qué es tecnología, para que entendamos qué es ciencia. Porque si ya no lo entendemos, ustedes que son economistas, que tienen que trabajar permanentemente con tecnología, que tienen que estar pendientes de los avances de la tecnología, de lo que ello significa, van a estar siempre muy, muy perdidos o con una comprensión muy limitada de lo que, una comprensión muy limitada de lo que les está pasando, ¿verdad? Y de lo que, y de los impactos que produce la tecnología, la energía en el mundo actual. Pero tienen que comprenderla. Por eso esto es un intento muy precario de mi parte, muy limitado de mi parte, de hacerlos entender un poco qué es la tecnología. La tecnología, lo que hace la tecnología, y por eso la tecnología no es algo exterior al hombre, porque lo que la tecnología hace es liberar el trabajo de la fuerza humana, de la fuerza humana. Cuando el hombre agarró una lanza y la lanzó, la energía que podía imprimirle a esa lanza era su energía corporal. Cuando puede usar una energía y cuando incorpora otra forma de energía, las cosas que puede hacer está multiplicada por 1000 veces. Cuando el hombre incorpora el caballo, multiplica por 10 la energía, ¿verdad? La incorpora a la agricultura, la incorpora a la construcción, la incorpora a una serie de cosas. Entonces, la tecnología es lo que libera al hombre, ¿verdad?, de la dependencia de su propia fuerza corporal para hacer cualquier cosa que tenga que hacer, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que arrancar a pedal, digamos a pedal, o sea, caminando, para su trabajo, ¿verdad? No es tuvieran que vivir, bueno, lo que se llaman eso se llama síncronas. Síncronas son líneas, las líneas síncronas son líneas en las cuales el desplazamiento solo se puede hacer hacia aquello que permita su desplazamiento. Por ejemplo, ustedes caminando pueden caminar 1 o 2 kilómetros, pueden caminar 10 kilómetros, pero si ya tienen que caminar 10 kilómetros para llegar a su trabajo, pues no es económico, ¿verdad? ¿Me estoy entendiendo? O sea, y luego si tengo que llegar al trabajo cansado, porque estuve corriendo 10 kilómetros, hay gente que lo hace. Yo tenía un amigo mío que llegaba a trabajar después de lo que él llamaba un cuarto de maratón, que son 10 kilómetros. Corriendo, lo sé corriendo. Era un corredor, era un maratonista. Pero bueno, eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, las líneas síncronas, entonces cuando nosotros incorporamos energía, incorporamos fuentes de energía, el caballo, después una bicicleta, después un carro, nuestras líneas síncronas se hacen mucho más amplias. Y nuestro trabajo y lo que nosotros podemos hacer, se amplía mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Y entonces, eso hace que nuestras posibilidades del día, de recuperar el día, de hacer el día, de tener relaciones sociales, es mucho más amplio. Por ejemplo, en el mundo de hoy, antes nosotros teníamos, yo le voy a poner un ejemplo contemporáneo de mí. Cuando yo comencé a dar clases, las horas de clases eran 8 horas cuando le llamaba las horas tiza, las 8 horas del día en la cual uno podía ponerse sobre el pizarrón a escribir y a explicar cualquier cosa. Yo daba clases de estadística. Hoy por hoy nuestro tiempo es 24/7. ¿Me están entendiendo?
24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque nuestra incorporación masiva de energía, ¿verdad?, nos ha permitido construir instrumentos que nos permiten trabajar 24/7. Por eso es que Jaime, por ejemplo, nunca está tan cansado, porque tiene tanta energía disponible que le permite hacer todo, ¿verdad?, lo que él tiene que hacer sin que eso represente que se esfuerce hasta el punto de la extenuación. Entonces, la tecnología lo que hace es liberar el trabajo de nuestras limitaciones humanas, de nuestras limitaciones como cuerpo biológico. Por eso es que la tecnología no es simplemente algo que está externo y que yo voy y lo busco. La inteligencia artificial no es solamente algo en la cual yo pago a Gemini o Copilot para tener una cosa a quien consultarle. La inteligencia artificial ya es una extensión de nuestro pensamiento. Toda esa energía incorporada a la inteligencia artificial es una energía que nosotros incorporamos para potenciar nuestro trabajo. Y no es y ojo, ¿cómo hay que ver esto? No hay que verla como la inteligencia artificial que yo uso instrumentalmente, no, eso ya es tu inteligencia. Eso ya es tu inteligencia. La inteligencia de ustedes, la mía. ¿Verdad? Esos grandes servidores, esos grandes data centers, ya son parte de nuestro cerebro. Por eso, yo sé que esto es complicado, pero traten de pensarlo un poco y ya verán que poco a poco, de aquí a 10 años, 15 años, acuérdense que comprender las cosas siempre lleva, hacer las cosas siempre lleva tiempo, pero estoy bromeando. Yo sé que ustedes inmediatamente que se tomen un café van a entender esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa en la revolución industrial? La revolución industrial que nosotros fechamos más o menos en el siglo XVIII de esta era, es un salto cualitativo, hay un cambio. Lo primero que tenemos que entender es que para que se produzca la revolución industrial, esta que conocemos, esta que nosotros disfrutamos, hay un cambio del mundo que nosotros conocemos como el advenimiento de las sociedades de mercado, que comienza más o menos alrededor del siglo XIV. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un cambio subjetivo. Y volvemos aquí a otro tema que hemos abordado anteriormente, el tema de la causa. ¿Qué causa eso? Entonces, la respuesta más común que uno se consigue es, bueno, es que resulta que como nosotros a partir del siglo XIV comenzó grandes pensadores, en donde está Copérnico, Kepler, Descartes, toda esa gente que comenzó a pensar, ¿verdad? Y comenzaron a construir cosas, y esas cosas fueron las que transformaron y convirtieron la economía contemporánea en una economía de mercado. Entonces, son esas cosas materiales las que transformaron el mundo. Pero hay un problema lógico, por eso yo insisto en la lógica, hay un problema lógico. Y el problema lógico es, bueno, ¿cómo el hombre puede hacer cosas? ¿Cómo el hombre puede hacer cosas? ¿Cómo el hombre inventa una máquina que lo va a transformar? ¿Cómo el hombre inventa una máquina que lo va a transformar? Porque él tiene que inventar una máquina y después la máquina lo va a transformar. Pero entonces, ¿cómo inventó la máquina? La pregunta es cómo inventó. Volvemos al círculo, al bucle de quién fue primero, si la gallina o el huevo. Evidentemente, no es la máquina la que transforma. Esto es más complicado, pero yo les doy la misma respuesta que le di anteriormente. Lo que en la teoría aristotélica potencia acto es lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El ser humano. Para que el ser humano pueda crear una máquina, tiene que haber un cambio en el ser humano. Tiene que haber un cambio subjetivo en el ser humano.
tiene que haber una transformación en nosotros, tiene que haber una forma de que el hombre comience a ver el mundo de otra manera para que pueda ocurrir esa nueva creación, ese nuevo mundo que nosotros llamamos época moderna. Eso comienza a ocurrir en el siglo XIV, ¿verdad? Y luego se va a consolidar en el siglo XV con esa revolución fantabulosa que realiza el Imperio Español y portugués de la enorme revolución científica que configura el mundo. Va iniciándose ese proceso de transformación subjetiva, de transformación del hombre, que es lo que va a hacer que lo que está en potencia comienza a surgir en forma de tecnología. En el mundo tradicional hay una diferencia. El mundo, ya les dije, no es lineal, por eso insisto en los temas de teoría de la historia. El mundo no es lineal. El salto del mundo tradicional al mundo moderno es un salto brutal, en donde hay rupturas, pero también hay lo que llamaba Hegel Aufhebung. Hay cosas que se rompen, pero hay también cosas que se conservan o que se incorporan en el nuevo proceso. ¿Qué es una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar sobre la genialidad de los chinos? Los chinos inventaron el papel, los chinos inventaron la pólvora, los chinos inventaron los billetes, lo cual es verdad. Los chinos también inventaron la trampa. Eso, bueno, eso ahí estamos, ahí la competencia es dura. Pero Occidente inventó un aparatico o un aparatote por ahí por el siglo XII, por el siglo entre XII y el siglo XIII, que se llamó el reloj. Y los relojes eran cosas monumentales, o sea, cosas que pesaban toneladas. Y eran cosas que se ponían en las catedrales, en las torres de las catedrales, para regular el ritmo de la vida de la ciudad, ¿verdad? Porque la ciudad era el dispositivo social más dinámico de la sociedad. Desde que se desarrolla la revolución neolítica y aparece la revolución urbana, las ciudades son las cosas más dinámicas, ¿verdad? Pero los relojes no nacen en las ciudades, nacen en los monasterios, para aquellos que no aprecian la cultura religiosa. Sin los monasterios, sin la Iglesia Católica, era imposible que los occidentales tuviéramos lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y esa aparición del reloj, esa aparición de ese enorme aparato gigantesco, toneladas que se instalaron en Bolonia, en Ferrara, en París, en diferentes épocas, en Lieja, en Brujas, en diferentes ciudades de Europa, fue uno de esos artefactos que fueron cambiando la subjetividad, porque fueron regulando el mundo de otra manera. Ya el mundo se fraccionó en 24 horas, en 60 minutos, en 60 segundos. Ese cambio, el reloj es una de las cosas más importantes que van a conducir a ese cambio en la subjetividad, ¿verdad? Es más, el reloj, nosotros hablamos de lo que hicieron los japoneses en el siglo pasado, alrededor de la década del 70 del siglo pasado, que fue el empequeñecimiento de los objetos, ¿verdad? Cuando las cosas se hacen chiquiriticas. A ver, también se salvaron de que los ponga a repetir esa palabra, porque yo nunca la puedo pronunciar. Pero bueno, cuando las cosas se hacen chiquiriticas, bueno, lo primero que se hace chiquiritico es el reloj. Y se hace ya para el siglo XV, XVI, ya existen los relojes de bolsillo. Como un aparato gigantesco de toneladas se convierte en claro, solamente los ultra ricos podían tener un reloj de bolsillo, ¿verdad? Entonces, los que vieron películas de vaqueros, por ejemplo, como Vicente,
acuérdense que los vaqueros apreciaban mucho los relojes de bolsillo. Y estamos hablando del siglo XIX, pero ya el reloj de bolsillo existe como 2 siglos antes. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿relojes existían antes en el mundo tradicional? Sí, existía el gnomón, que era el reloj de sol, existía la clepsidra, el reloj más tecnológicamente sofisticado del mundo tradicional, eran las clepsidras, ¿verdad? Los chinos tenían unas clepsidras. Clepsidra es un reloj de agua, fantabulosa, que llegaban a hacer cosas fabulosas. Pero las clepsidras no se comparan en absolutamente nada como artefactos mecánicos a lo que es el reloj que construyen, que crean, que inventan los occidentales. Ni la clepsidra puede regular por las campanas el tiempo de toda la sociedad, ¿verdad? Y por supuesto, hacer una clepsidra, un reloj de bolsillo, bueno, imagínate tú, siempre como que si estuviéramos mojados, pues, porque es un reloj de agua. Entonces, esa primera regulación de la vida social por cadencias perfectamente, perfectamente calculadas, es eso primero que comienza ese cambio de la subjetividad que va llevando a dominios tecnológicos y a dominios tecnológicos que son los que tenemos ahora. Pero fíjense, otra cosa es esto, los lentes, los espejuelos. Los occidentales inventaron los lentes. Y ustedes me dirán, bueno, pero so what? ¿Qué importancia tiene eso? Mucha. Porque todos los hombres y mujeres, cuando llegan a los 40 años, les da presbicia. Es decir, ustedes dejan de ver de lejos, pierden, va perdiendo, y a medida que la presbicia avanza, ustedes su capacidad de ver de lejos y ver de cerca se vuelve un problemón, ¿verdad? Entonces, los lentes permiten, así como el fuego permitió el alargamiento del día, el espejuelo, los lentes, permitieron el alargamiento del día, el alargamiento del día de trabajo, el poder hacer cosas por mucho más horas. Y es otro cambio subjetivo importante, ¿verdad? Que se da a lo largo de los siglos. Dense cuenta que Descartes, que es el filósofo a quien se le atribuye el comienzo de la modernidad, del pensamiento moderno, lo que hacía era un pulidor de lentes. Pulidor de lentes. Spinoza, que fue un gran seguidor de Descartes, también fue un pulidor de lentes. Para que ustedes vean que estos temas no es que me los estoy sacando yo del bolsillo para impresionarlos con mi conocimiento, sino que están de bulto en la historia en que ha venido evolucionando la tecnología. Cuando los europeos trajeron la pólvora de China, es verdad, y la pólvora había sido inventada por los chinos hace 1000 años antes de que llegara a Europa. Sin embargo, en pocos siglos, los europeos convirtieron la pólvora en lo que es hoy, una tecnología fantabulosa. Y lograron convertir la pólvora en una forma de energía y se inventó la balística. La balística. La balística comenzó cuando lanzamos una primera lanza, porque lanzamos un misil. La balística es el cálculo de trayectoria, fuerza, toda la física incorporada a cuando se lanza un misil, ¿no? Entonces la pólvora, los europeos inventaron la artillería y la desarrollaron a los niveles que vemos hoy, ¿verdad? De hecho, Descartes, el fundador del mundo moderno, el fundador del pensamiento moderno, también que era un artillero, era un hombre que se incorporó
a los ejércitos como, como artillero, como manejador de artillería. Y entonces viene el arcabuz, después vienen los rifles, viene toda la evolución de los armamentos. Entonces la pólvora, entonces esos cambios, el reloj, los espejuelos, la pólvora, son estas formas de la tecnología que van dando el giro subjetivo, ¿verdad? Que en su interacción con el hombre van produciendo el cambio de subjetividad que va a llevar a la tecnología actual y que van a producir la revolución industrial. De hecho, vuelvo a la idea, la revolución industrial no se produce de la noche a la mañana, sino que tarda su buen tiempo en producirse. Primero, la revolución científica del siglo XV. Bueno, hay un hecho previo que es la peste negra del siglo XIV, que produce un colapso poblacional de toda Europa, que también va a producir un importante, va a añadir un poco al tema de la subjetividad, de cambio de la subjetividad en el hombre europeo, porque al causar una escasez de población, el hombre subjetivamente va a entender que tiene espacios de libertad, ese es el cambio de la subjetividad, que va a tener un espacio de subjetividad que le va a permitir más holguras, más oportunidades en la vida. Todo esto va sumando en ese cambio de subjetividad que es necesario para el advenimiento de la tecnología tal como la conocemos hoy en día. Entonces, la tecnología en este recorrido largo, no es como nos los cuentan, de que apareció repentinamente que un señor que se llama Arkwright inventó el telar. No. Esto tiene el desarrollo del ferrocarril. Por ejemplo, es uno de los grandes problemas. Se desarrolla a lo largo del tiempo y de maneras que nosotros nos imaginamos. Y el tema de la época, digamos, si quieres, podemos hallar una manera de pensar la causa menos metafísica, la que yo propongo, pensando que la metafísica, que la causa, lo que produce algo es la función, Lo que va a impulsar el desarrollo tecnológico moderno a partir del siglo XIV, siglo XV, va a ser el tema de la minería. ¿Por qué? Porque las minas se inundan. Entonces el tema de que hay que producir formas de ¿cómo se llama? De sacarle agua. ¿Cómo se llama eso? De sacarle agua, de extraerle agua de las minas. Porque el hombre, digamos, sacando agua a mano con un baldecito, pues no da. Entonces hay que crear succionadoras, hay que crear una de sacar el agua de las minas para que la mina rinda en lo que estoy sacando de ella, que básicamente es carbón. Entonces, carbón o hierro o otros minerales. Entonces, esta necesidad de producirla fue lo que fue creando, primero, que podamos secar la mina, luego, en la medida en que la minería se hizo más eficiente, tenemos más material, más carbón, más hierro, más lo que sea, y teníamos que transportarlo, ¿verdad? Entonces, transportarlo por el hombre, usando un hombre como portador
de esos materiales, pues es muy ineficiente. Luego las carretas de bueyes, las carretas de caballo, hasta que fueron descubriendo que si ponías una carreta en rieles de madera, y usabas caballo, esa era una forma más rápida y más eficiente de transportar mineral. Después, si sustituías los rieles de madera por el hierro, le dabas otra forma a la rueda, hasta llegar el concepto de locomotora y previo a eso al tema de la máquina de vapor. Pero para que eso fuese así, tenía que producirse una revolución en el mundo agrícola, en el mundo agrícola. Para que eso fuera así, previo a la revolución industrial, tenía que haber una revolución agrícola, ¿verdad? ¿Y qué significa revolución agrícola? Que la productividad de la producción agrícola se disparara. Porque eso lo que hace es liberar, en primer lugar, mano de obra, y en segundo lugar, mientras usted más alimento tenga, abarata los alimentos y permite que use mejor la población de su territorio. A partir del siglo XVIII, del siglo XIV, con la escasez de mano de obra que lleva a que nuevas formas de producción agrícola, que ya no serán las servidumbres, sino los arrendamientos, es decir, el hecho de que el ser humano es más libre, permite que él arrendar la tierra pueda obtener más beneficio, pueda beneficiarse más, pueda entusiasmarse más por trabajar y pueda aumentarse la producción agrícola, ¿verdad? En el mundo agrícola, sobre todo en Inglaterra, en donde la tierra se va a convertir más en ser posesiones feudales o posesiones bajo las formas de feudalismo, a ser más propiedad privada, ¿verdad? Y eso se hace a través de los cercamientos. Eso está muy bien explicado en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital de Marx. Es un capítulo fabuloso que explica cómo los cercamientos permiten el aumento del ganado lanar, porque Inglaterra se va a convertir en un gran exportador de lana, luego el aumento de la producción de cereales, y eso lleva sobre todo al aumento de la propiedad, al aumento a que las propiedades agrícolas den mayores rendimientos. Eso lleva a que en el campo, sobre todo en el invierno o en los tiempos en que no hay producción agrícola, en los hogares los comerciantes comiencen a dejarle a los campesinos, a las familias campesinas, materia prima, por ejemplo lana, para que durante esas horas en que no están ocupados en nada, puedan hilar y puedan fabricar paños que se utilizan, por supuesto, para el comercio. Esa primera forma de producción va a aumentar la producción de artículos, digamos, de mercancías, de forma primaria de producir mercancías, multiplicarlas para el comercio, que luego va a llevar a la concentración de esa mano de obra, porque el comerciante va a llegar un momento que se va a dar cuenta que en vez de estar repartiendo la producción por el campo en diferentes aldeas, en diferentes familias, es mucho mejor concentrarlas en un taller, ¿verdad? A toda esa mano de obra, concentrarla en un taller, porque es mucho más productivo, mucho más eficiente, mucho más económico y aumentar la producción. Y eso, que es lo que se llama el domestic work system, es lo que es ya el primer núcleo de lo que va a ser la revolución manufacturera.
que va a llevar a que en esos talleres en donde ya has concentrado, donde ya has concentrado materia prima, puedas ir concentrando maquinaria, puedas ir concentrando artefactos que puedan aumentar la producción. Ahora bien, hay una primera cuestión que es importante. El hombre, antes de fabricar maquinaria, fabrica herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina y una herramienta? Bueno, la herramienta en primer lugar es polivalente. Un martillo sirve para cualquier cosa. Un martillo sirve para martillar, para darle un martillazo a un ladrón que se quiera meter en tu casa. Sirve para ablandar la carne. O sea, un martillo sirve para muchas cosas. Es decir, el martillo es una herramienta polivalente, pero además es una herramienta que es flexible. Una máquina ya es un artefacto tecnológico mucho más rígido, en el sentido de que no es tan polivalente, sirve para pocas cosas, ¿verdad? Un telar, ¿para qué sirve? Para tejer. Una hiladora sirve para hilar, ¿verdad? Lo que ha pasado desde la revolución industrial hasta la actualidad es que esas máquinas se han vuelto mucho más eficientes, probablemente un poco más polivalentes, ¿verdad? Pero luego a esas máquinas se le han podido incorporar más herramientas, y son las herramientas las que le dan polivalencia a la maquinaria. Lo que hace que una máquina sea más polivalente son las herramientas que yo le pueda incorporar o no, ¿verdad? Y luego tenemos el tema de la energía. Una hiladora antes se movía con energía humana, ¿verdad? O con energía animal, o con energía hidráulica. Por eso muchos de estos talleres estaban al borde de los ríos. Sabemos, porque ustedes que son hombres viajados por Europa, que existen molinos. Ustedes que se leyeron a Don Quijote sabían que en Don Quijote, ya en el siglo XIV, en la época de que escribió Cervantes, el siglo XVII, había molinos de vientos, ¿verdad? ¿Por qué había molinos de vientos? Porque los molinos de vientos movían muelas de molino, ¿verdad? De nuevo el tema de la energía. Ese enorme molino era movido por la energía eólica. Eso no lo inventaron, no se inventó ahora como está de moda pensar que la energía eólica pues la inventaron ayer. Y la inventaron los chinos además. Sino que la energía hidráulica y la energía eólica existe desde hace bastante tiempo. Pero luego, la gran revolución es cuando esas máquinas se les incorpora la energía de vapor, ¿verdad? La energía de vapor. Pero para que eso pueda ocurrir, tiene que ocurrir una revolución agrícola que permite un aumento de los alimentos, una liberación de la mano de obra, que se permita la concentración de mano de obra en un determinado taller, que luego ese taller le puedan hacer incorporadas algunas máquinas hiladoras, y después a esas hiladoras se les vayan incorporando formas de energía más sofisticadas como la de vapor, que van moviendo que van moviendo y que van produciendo la división del trabajo. Porque en cuanto a la energía, lo que permite la energía es hacer que la división del trabajo, lo que se llama división técnica del trabajo, se haga más eficiente, se haga más sofisticada, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, esa secuencia. Lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollar todo el circuito, pero por lo menos yo creo que incorporo elementos que los permiten a ustedes pensar mejor el asunto, porque muchas veces el relato es que la máquina de vapor apareció un poco eh,
de manera sorpresiva y no se explica muy bien el proceso complejo de largo tiempo que llevó a esta revolución tecnológica. Y que, por supuesto, el ferrocarril va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el ferrocarril lo primero que va a hacer no es mover pasajeros o mover paquetes. Lo primero que va a hacer es mover cosas en las minas, permitir que el material de las minas se mueva de un sitio a otro de manera más rápida, hasta hacer que ese transporte por rieles incorpore una locomotora de vapor, ¿verdad? Y después se convierte el sistema de trenes en un sistema de comunicación mundial. Pues se van a construir millones de kilómetros de vías férreas en toda la bolita del mundo, ¿verdad? Entonces, ese proceso que incorpora la producción, la enorme producción que produce la revolución industrial, debe también estar dotado, disponer de sistemas de transporte, ¿verdad? Tan rápidos, porque si no usted puede producir toneladas de paño, paño es telas, lo que nosotros llamamos popularmente tela, de producir toneladas de tela, pero no tiene cómo moverlas, pues está en lo mismo. Eso no se va a producir. Tiene que haber un sistema que permita producir mucho y transportar mucho, porque estamos hablando que las sociedades actuales, que son sociedades de mercado, son sociedades que necesitan mover cientos de miles de millones de mercancías. Y eso, para eso tienes que disponer un transporte. Por eso es que el tren, los ferrocarriles, se hacen de una importancia extraordinaria, porque son los que permiten en esa revolución industrial, que tarda 2 o 3 siglos en surgir, necesitan mover inmensas cantidades de mercancías, ¿verdad? Desde Inglaterra, donde resulta la revolución industrial, pero después tienen que mover en los países productores de materias primas también cientos de miles de kilos, toneladas de mercancías de un lugar a otro. Y además, ¿por qué? Porque hay un aumento en la producción de mercancías, porque hay un aumento y una eficiencia en la división técnica del trabajo que hace que la tecnología, permita el desarrollo de estas sociedades de mercado. Pero fíjense, tiene que haber una sincronización, no una cosa primero y otra después. No, tiene que haber una sincronización. En el desarrollo tiene que haber progresivamente una sincronización. Acuérdense del reloj, que fue el primer artilugio mecánico que se crea. Tiene que haber una sincronización, porque para cualquiera que hoy trabaje, sabe que la sincronización y el reloj es muy importante para el trabajo. Tiene que haber una sincronización entre todos los procesos, ¿verdad? Porque usted no puede producir y permitir que su producción esté por días o por meses en un almacén, porque eso le come los costos, se come su capital variable. Osvaldo, por ejemplo, que maneja volúmenes de paquetes, imagínate tú que hubiese un contratiempo que le impidiera a él sacar su paquetería a tiempo. Sería un descalabro financiero, ¿verdad, Osvaldo? Sería un descalabro financiero, terrible, Y de calidad. terrible. Entonces tiene que haber una sincronización entre la producción y la circulación de bienes y servicios en una sociedad para que esa sociedad de mercado, ¿verdad?, con esa tecnología pueda operar eficientemente y produzca eso que llamamos productividad. Porque ¿qué es lo que hace la tecnología? Y con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Aumenta la productividad, que es la capacidad de que cada hombre pueda producir mayor cantidad de bienes por unidad de tiempo. Eso es
productividad. Ese es el concepto clave de la economía. La tecnología es productividad. Y para que la productividad se produzca, tiene que haber una sincronización múltiple de procesos. Si una tecnología no aumenta la productividad, no sirve de nada. Eso es un poco la discusión que hay hoy con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la posibilidad o no de que la inteligencia artificial pueda llevar la productividad a escalas, mayores a las que proporciona la tecnología tradicional, ¿verdad? Entonces, esto es un poco un poco lo que tenía para comentarles hoy. No me vayan a considerar cínico si les digo que lamento mucho no poder escucharlos, porque no lo escucho, pero de verdad lamento mucho, a pesar de mi risa cínica y sardónica, pero bueno, terminamos y lamento no poderlos escuchar. Pero quiero que me disculpen porque es que tuve un problema con la computadora. Afortunadamente pude utilizar la tablet para entrar y poder hacer la clase y no perder este valioso tiempo. Espero que Jaime haya grabado la clase. Después me la pasará junto con los debidos resumen y presentaciones para las cuales Osvaldo, John y Jaime me pueden ayudar me imagino que con todo gusto para ello. Feliz día, chao, nos vemos el miércoles que viene. Chao, Feliz bye día bye. a todos. Nos vemos.